En esta clase de números complejos vamos a hablar sobre el módulo de un número complejo, sus propiedades y bueno, la interpretación geométrica también. Así que empecemos definiendo lo que es un número complejo. Se llama módulo de un número complejo, z igual a más bi, y se representa con z así entre dos barritas a un número que va a ser real, positivo o nulo, que lo podemos calcular como la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Nuevamente, quiero hacer énfasis en que el módulo de un número complejo es un número real, positivo o nulo en el caso de que z sea igual a 0. Por ejemplo, si z1 es 3 más 2i, el módulo de z1 será la raíz cuadrada de la parte real, que es 3 al cuadrado, más la parte imaginaria, que es 2 al cuadrado, y entonces nos queda la raíz de 9 más 4 y da raíz de 13. En el caso de este complejo z2, 1 menos raíz de 3i, hacemos exactamente lo mismo, la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más raíz de 3 al cuadrado. En realidad sería menos raíz de 3 al cuadrado, pero igual da positivo y nos queda entonces la raíz de 4, que es 2. Fíjense un detalle que es importante a tener en cuenta, que tanto la parte real como la parte imaginaria son números reales y la i no va dentro del módulo. Si tenemos este complejo z3 que es menos 2, que es un número real, vamos a ver que podemos aplicar la fórmula, pero en realidad el módulo del número complejo coincide con el valor absoluto del número real. Así que el módulo de menos 2 es 2. En el caso de este número que es imaginario puro, 3i, vamos a ver que su módulo nos da 3, que es el valor absoluto de la parte imaginaria. Así que para los casos en que tenemos números reales puros o imaginarios puros, es bastante sencillo calcular su módulo. Vamos a ver las propiedades. Como propiedad número 1 tenemos que el módulo de z es igual al módulo de menos z, es igual al módulo de z conjugado y es igual al módulo de menos z conjugado. Vamos a ver primero todas las propiedades, después demostraremos alguna. En todos los casos, como lo vamos a poner al final, vamos a hablar de números complejos. Como propiedad 2 decimos que si multiplico z por su conjugado, eso nos da el módulo de z al cuadrado. Como propiedad 3 tenemos que el módulo de un número complejo es mayor o igual que 0, cosa que habíamos dicho antes, y que va a dar 0 el módulo si y solo si el número complejo es 0. El módulo lo podemos distribuir con la multiplicación. El módulo de un producto es igual al producto de los módulos. Después tenemos esta propiedad que nos dice que tanto la parte real como la parte imaginaria de un número complejo son menores o iguales que su módulo. Esta propiedad llamada desigualdad triangular nos dice, por un lado, que el módulo de una suma no es necesariamente igual a la suma de los módulos. Lo que en realidad se cumple es esta desigualdad triangular, que el módulo de z1 más z2 es menor o igual que el módulo de z1 más el módulo de z2. Por lo tanto, no podemos distribuir el módulo con una suma de números complejos. En esta propiedad 7 vemos que el módulo del inverso de un número complejo es igual al inverso del módulo, siempre y cuando el complejo sea distinto de 0, porque sabemos que 0 no tiene inverso. Y esta última propiedad, 8, dice que el módulo de un cociente es igual al cociente de los módulos, es decir, que el módulo lo podemos distribuir también con la división. Y como dijimos, z, z1, z2 en todos los casos estamos hablando de que son números complejos. Si uno escribiera una de estas propiedades por separado, deberíamos aclararlo en cada una de ellas. Vamos a probar la propiedad número 2. Acá la escribimos completa, con su hipótesis y su tesis. Nos dice que si z es un número complejo, entonces z por z conjugado es igual al módulo de z al cuadrado. Entonces, como z es un número complejo, lo vamos a escribir en forma genérica como a más bi y su conjugado será a menos bi, ambos pertenecientes a los complejos. Entonces, si hago z por z conjugado, haré a más bi por a menos bi. Hacemos distributiva y nos va a quedar a al cuadrado más a por b por i
menos a por b por i menos b cuadrado por i al cuadrado. Vemos acá que hay dos términos, abi y menos abi, que los podemos cancelar. Y además tenemos i al cuadrado que sabemos que es menos 1, con lo cual el último término, menos b cuadrado y cuadrado, será igual a más b cuadrado. Por lo tanto, z por z conjugado será igual a cuadrado más b cuadrado, que lo podemos escribir de esta forma, como la raíz de a cuadrado más b cuadrado elevado al cuadrado, y por lo tanto vemos que nos da efectivamente el módulo de z elevado al cuadrado. Demostraremos ahora la propiedad 6, que dice que si z1 y z2 pertenecen a C, entonces el módulo de z1 más z2 es menor o igual que el módulo de z1 más el módulo de z2. Para demostrarla vamos a partir del módulo de z1 más z2 elevado al cuadrado. Y sabemos por la propiedad que hemos visto que si multiplicamos un número complejo por su conjugado, eso nos da justamente el módulo de ese complejo al cuadrado, lo que nos permite escribir de esta forma z1 más z2 multiplicado por su conjugado. Por propiedad del conjugado, el conjugado de una suma es igual a la suma de los conjugados. Y una vez que aplicamos esta propiedad, podemos hacer distributiva, de tal manera que nos queda z1 por z1 conjugado, más z1 por z2 conjugado, más z2 por z1 conjugado, más z2 por z2 conjugado. Vamos a analizar estos términos. En principio, el tercer término, z2 por z1 conjugado, podemos escribirlo como z1 por z2 conjugado, ya que por propiedad del conjugado, si lo distribuimos con respecto al producto y luego hacemos en z2 conjugado, nos va a quedar lo mismo que teníamos antes. Pero la ventaja de hacerlo de esta manera es que ahora nos quedó z1 por z2 conjugado más el conjugado de esa expresión, y por propiedad de los conjugados sabemos que eso es igual a 2 veces la parte real de z1 por z2 conjugado. Por otro lado, el primer término z1 por z1 conjugado, también por una propiedad ya vista, es el módulo de z1 al cuadrado, y por la misma propiedad z2 por z2 conjugado será el módulo de z2 al cuadrado. Por lo tanto, nos queda que z1 más z2, su módulo al cuadrado, es igual a esta expresión que escribimos acá. Para poder continuar, vamos a subir esta expresión y a partir de ella vamos a trabajar un poco más. La parte real de un número complejo vimos en una propiedad que es menor o igual que su módulo, así que podemos aplicarlo aquí. La parte real de z1 por z2 conjugado será menor o igual que el módulo de z1 por z2 conjugado. Entonces toda esta expresión va a ser menor o igual que el módulo de z1 al cuadrado más 2 por el módulo de z1 por z2 conjugado más el módulo de z2 al cuadrado. Si ahora hacemos en esta expresión, acá aplicamos distributiva del módulo respecto del producto y aplicamos que el módulo de z2 conjugado es igual al módulo de z2, lo que nos queda es el cuadrado de un binomio. El primer término al cuadrado sería módulo de z1 al cuadrado, más el doble del primero por el segundo, sería en este caso 2 por el módulo de z1 por el módulo de z2, más el cuadrado del segundo, que en este caso sería el módulo de z2 al cuadrado. Por lo tanto, podemos escribir esta expresión de esta manera. Módulo de z1 más z2 al cuadrado es menor o igual que la suma de los módulos de z1 y z2 elevado al cuadrado. Como dijimos que el módulo es un número real y positivo, podemos cancelar los cuadrados y llegamos a la expresión que queríamos demostrar. Bueno, esta demostración es larga, pero la quería hacer para que no digan que siempre hacemos la más fácil, así que el resto son más fáciles y las pueden hacer ustedes. Vamos a representar ahora en el plano complejo un número complejo de una forma diferente a la que ya habíamos visto antes. Habíamos visto la representación puntual, que lo que hacíamos era
Sobre el eje real, ubicar la parte real del número, que aquí la llamamos A. Sobre el eje imaginario, ubicar la parte imaginaria, que aquí la llamamos B. Y entonces ahí escribimos el punto, y este punto representa el complejo Z igual A más BI. Y a ese punto lo habíamos llamado el afijo del complejo Z igual A más BI. Ahora lo que vamos a ver es que también podemos representar este número complejo, en lugar de por un punto, por un vector que tiene origen en el origen de coordenadas, en el 0, 0, que es lo mismo que decir en z igual 0, y tiene su extremo en el complejo que queremos representar, z igual a más bi. En esta representación podemos ver que la longitud del vector es el módulo del complejo z. Fácilmente podemos ver que aquí quedó formado un triángulo rectángulo donde la hipotenusa, que es el módulo de z, es igual a la raíz cuadrada de los catetos al cuadrado sumados, o sea, a cuadrado más b al cuadrado. Y además podemos ver que esto es la distancia desde el origen hasta el afijo del complejo z. Vamos a interpretar geométricamente la suma de números complejos aprovechando esta representación vectorial. Para hacerlo vamos a utilizar un ejemplo donde vamos a tomar z1 como 3 más 2i y lo podemos representar entonces por este vector que está yendo desde el origen hasta el punto 3, 2. Otro complejo, z2 igual a 2 más 4i, lo podemos representar por este otro vector, sabiendo que tenemos parte real 2 y parte imaginaria 4. Y la suma z1 más z2, recordemos que sumamos las partes real por un lado, 3 más 2 que nos va a dar 5, y por otro lado con la parte imaginaria 2 más 4 que nos va a dar 6, con lo cual z1 más z2 nos dará 5 más 6i. Lo representamos también en el plano complejo, parte real 5, parte imaginaria 6. Ahora veamos que se cumple lo que se conoce como regla del paralelogramo, es decir, que si trazamos una paralela al vector, en este caso z2, que pase por el extremo del que representa z1, y trazamos otra paralela de esta forma, obtenemos ese paralelogramo cuya diagonal es la suma. También podemos ver en esta regla del paralelogramo que si acá tenemos el módulo de la suma, este es el módulo de z1 y esta medida es el módulo de z2, se puede ver claramente que el módulo de z1 más z2 es menor o igual que la suma de los módulos de z1 y z2. Y también podemos ver acá por qué esta desigualdad se llama triangular, ya que vemos que se forma gráficamente un triángulo. Bueno, interpretamos ahora geométricamente la resta de números complejos. También lo vamos a ver como un ejemplo. El z1 que habíamos dicho antes, 3 más 2i, que lo representamos mediante ese vector, y el z2, 2 más 4i, que lo representamos mediante este otro vector. La resta, z1 menos z2, es, como ya sabemos, 3 menos 2, que va a dar 1, y 2i menos 4i, que nos va a dar menos 2i. Entonces z1 menos z2 nos da 1 menos 2i, que lo representamos mediante este vector que podemos ver acá, con parte real 1 y parte imaginaria menos 2. Lo que vamos a notar es que el módulo de z1 menos z2, que está acá marcado en rojo, lo podemos tener la misma medida entre los afijos de z1 y z2. Ahí podemos ver esa línea roja que va desde el afijo de z1 hasta el afijo de z2, que también es el módulo de z1 menos z2. Ese es z1 y acá tenemos z2. Por lo tanto, podemos decir que el módulo de z1 menos z2 es la distancia desde el afijo del complejo z1 hasta el afijo del complejo z2, o bien la distancia desde z1 hasta z2. Por ejemplo, en este caso particular, la distancia del complejo 3 más 2i al complejo 2 más 4i será el módulo de la diferencia entre 3 más 2i y 2 más 4i. Es decir, el módulo de 1 menos 2i, que nos da la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más menos 2 al cuadrado, y es raíz de 5. Vamos a representar ahora
algunos conjuntos de puntos utilizando la definición de módulo. Comenzamos por este que dice todos los z pertenecientes a complejos tales que el módulo de z sea igual a 2. Cuando decimos el módulo de z igual a 2, estamos diciendo que la distancia desde el complejo z al origen, o desde el origen al complejo z, que es lo mismo, es 2. Es decir, por ejemplo, acá marcamos el origen y la distancia hasta un punto sea 2 unidades. Pero esto puede pasar en cualquier otra dirección. Por ejemplo, acá tenemos otro punto que está a 2 unidades de distancia respecto del origen. Y bueno, es fácil darse cuenta que si unimos todos los puntos que están a 2 unidades de distancia del origen, eso nos va a dar una circunferencia con centro en 0 y radio 2. Y así la podemos graficar de esta forma. Veamos ahora este otro conjunto, que son todos los z pertenecientes a complejos, tales que el módulo de z es mayor o igual que 1 y menor que 2. Ya hemos visto que módulo de z igual a 1 representa una circunferencia con centro en z igual a 0 y radio 1, mientras que módulo de z igual a 2 se representa con una circunferencia con centro en z igual a 0 y radio 2. Hemos graficado la circunferencia de radio 1 con línea llena porque la desigualdad es menor o igual y entonces está incluida esa circunferencia, y la de radio 2 con línea punteada porque tenemos un menor estricto. Pero en este conjunto tenemos que son todos los complejos cuyo módulo está comprendido entre 1 y 2, incluyendo al 1 y sin incluir el 2. Por lo tanto, el conjunto solución es el anillo que está comprendido entre ambas circunferencias. Veamos ahora este otro ejemplo donde decimos todos los z pertenecientes a complejos tales que el módulo de z menos 1 sea menor o igual que 3. En este caso, el módulo de z menos 1 lo podemos interpretar como la distancia desde z hasta 1, donde 1 es el número complejo que tiene parte real 1 y parte imaginaria 0, es decir, está ubicado sobre el eje real. Entonces decimos hasta dónde será que la distancia de z1 sea 3, y entonces podemos ubicar algún punto, por ejemplo este, que está a 3 unidades de distancia, o por ejemplo este otro, que está a 3 unidades de distancia, y podemos darnos cuenta nuevamente que si uniéramos todos los puntos que están a 3 unidades de distancia desde el complejo z igual a 1, nos va a dar una circunferencia con centro en 1 y radio 3. Como el conjunto decía que el módulo de z menos 1 fuera menor o igual que 3, esto implica que rayaremos toda la zona interior, es decir, todo el círculo. Por último, hacemos este otro ejemplo, donde nos dice todos los z pertenecientes a C, tales que el módulo de z menos 1 más 2i sea menor que 2. El módulo de z menos 1 más 2i lo podemos escribir como el módulo de z menos 1 menos 2i, para de esta manera poder interpretarlo como una distancia desde el complejo z hasta el complejo 1 menos 2i, y estamos pidiendo que esto sea menor que 2. Por lo tanto, de acuerdo a lo que estuvimos viendo, eso nos dará un punto centro en el complejo 1 menos 2i, y a partir de ahí podemos dibujar una circunferencia que unirá todos los puntos que se encuentran a 2 unidades de distancia del complejo 1 menos 2i, con línea punteada en este caso porque el menor es estricto, y marcar todos los puntos interiores de esta manera para representar el conjunto que queríamos representar.